En el nombre de Jesucristo, bendito seas. En el nombre de Jesucristo, bendita seas. El día de hoy estamos compartiendo contigo la palabra de nuestro Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo nombre es traducido a las diversas versiones de la Biblia como Jehová, Yahvé, Yahweh, y dijeran los brasileños, Yahu. De esta manera es entonces como el nombre de nuestro Dios no tiene una pronunciación certera debido a que existen diversas traducciones de su nombre. Y entonces tú puedes leer en tu Biblia Yahvé, Yahweh, Jehová, depende de la traducción que tú uses. En el nombre de Jesucristo el día de hoy entonces vamos a compartirte esta palabra de nuestro Padre Dios Todopoderoso y Eterno, que todos sabemos que llámesele como se le llame, es el creador de todas las cosas, ese Dios grande y maravilloso, impresionante, pero también en algún momento terrible, porque Él castiga a los que ama, porque Él corrige a los que ama. Entonces ese Dios grande y maravilloso, creador de los cielos, creador de la tierra, creador de los mares, creador de todo lo que hay en los cielos, en la tierra y en los mares. Ese Dios grande y maravilloso que creó tu alma, que permitió que fueras engendrado, que fueras formado dentro del vientre de tu madre, que permitió que nacieras. Ese Dios grande y maravilloso que te ha sostenido la vida hasta este momento, ese Dios grande y maravilloso te ama. Todos sabemos que Dios nos ama, pero pocos comprendemos el amor de Dios. Y tanto nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero difícilmente comprendemos el amor de Dios. Dice el apóstol Juan que el mundo está entregado al maligno. Esto quiere decir entonces que el mundo está entregado a Satanás. Y es así como tú observas a un lado y observas adulterios, observas hacia el otro lado y encuentras robos, observas hacia otro lado y encuentras calumnias o levantando falso testimonio contra el prójimo. Volteas hacia otro lado y ves idolatría, y así tú descubres en ti mismo que no estás ausente de ciertos pecados, que ciertos pecados también los tienes. El mundo está entregado a Satanás. Y es así entonces como cuando uno es joven y no comprende las cosas de la fe en Dios, y aún han pasado 10, 15, 20, 30 años y somos cristianos posiblemente, o somos muy acercados a la iglesia, no importa si es católica, cristiana o judío mesiánica, que son las tres ramas más fuertes, más grandes, o en que se puede dividir al creyente en Cristo, en que se puede clasificar a los creyentes en Cristo. Y observas y se murió una persona, y observas y hubo un asalto, hirieron a otra persona, a un familiar, a una persona amada. Y tú te preguntas, ¿cómo está eso de que Dios nos ama y nos tiene en medio de enfermedades? ¿Cómo está eso de que Dios nos ama y nos tiene en medio de sufrimiento? ¿Cómo es que Dios me ama y vivo pobreza extrema, por ejemplo? Y es que el mundo está entregado al maligno. No es que Dios quiera que te estén asesinando, que te estén robando, que te estén sometiendo a pobreza extrema y a sufrimientos, sino que el mundo está entregado a Satanás. Y lo que el hombre hace no es voluntad de Dios, sino que obedeciendo a su padre Satanás, el hombre hace sufrir a los demás, el hombre abusa de los demás, el hombre causa destrozos en las emociones, en los sentimientos de los demás, no por voluntad de Dios, sino por voluntad del padre Satanás, el que es el autor de las maldades del mundo. Así es como te das cuenta entonces que Dios en realidad creó seres humanos independientes en pensamiento. Dios creó seres humanos con libertad para actuar como a ellos mejor les parezca. Pero el hombre en su mentalidad malvada, el hombre con su alma malvada, es como hace
esas maldades que hacen sufrir a los demás, que hacen morir a los demás, y no es Dios, sino es Satanás. Pero entonces, ¿cómo es el amor de Dios para los hombres? Y fíjate entonces que el amor de Dios para los hombres es como el amor de un padre o una madre con sus hijos. Es como el amor que tú tienes hacia tus hijos. Y entonces tú ves, vamos a suponer que tienes un hijo pequeño de 3 años, pero dejaste mal colocado una herramienta de trabajo, un instrumento de cocina. Dejaste en mal lugar un cuchillo. Estamos haciendo una suposición para que descubras cómo es el amor del Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ese cuchillo es encontrado y tomado por el niño de 3 o de 4 años que es tu hijo. Y tú amas a tu hijo y no lo quieres ver sufrir. Entonces corres a donde está el niño y le dices: hijo, dame ese cuchillo. No juegues con ese cuchillo. Te puedes lastimar, te puedes cortar, te va a doler. Yo no quiero verte llorar, yo no quiero verte sufrir, yo no quiero ver que estás sangrando y que tenga que llevarte al médico y te tengan que coser o dar unas puntadas, te va a doler. Yo no quiero verte sufrir, hijo, yo te amo, por favor dame ese cuchillo, yo te amo y no quiero verte sufrir. Así le decimos los padres a nuestros hijos. De la misma manera, exactamente, Dios Todopoderoso y Eterno te dice a ti: hijo, el alma solamente tiene 2 destinos, o es el infierno o es el reino de Dios. No juegues con el pecado, ya no sigas pecando, porque si pecas te vas a ir al infierno, y yo no quiero verte sufriendo en el infierno durante toda la eternidad. Hijo, yo te amo, vuélvete a mí. Hijo, deja el pecado. Yo no quiero verte sufrir en el infierno. Hijo, deja de adulterar, deja de emborracharte, deja de mentir, deja de levantar falso testimonio, deja de ser idólatra, de adorar a otros dioses. Hijo, deja de robar. Yo no quiero verte sufriendo en el infierno durante toda la eternidad, porque en el infierno solamente habrá un crujir de dientes, un castigo, un tormento, un lamento durante toda la eternidad. Hijo, yo te amo. Y manda a Jesucristo nuestro Señor a su Hijo amado para informarnos de todas estas cosas. Y nosotros, rebeldes, incrédulos, cobardes, decimos: sí, Señor, pero no dejamos de pecar. Así es el amor del Padre, un amor que nos quiere evitar el sufrimiento eterno, un amor que quiere evitarnos el crujir de dientes eterno en el infierno. Y te dice que no matar significa no enojarte contra tu prójimo, que no matar significa no decirle necio a tu prójimo, que no matar significa no decirle tonto a tu prójimo, que no matar significa no decirle no te soporto, no quiero saber de ti. Lo dice el apóstol Juan con la palabra: el que aborrece a su hermano es homicida. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, ahí encuentras esta palabra.
Y nuestro Señor Jesucristo lo dice en el capítulo 5 del libro de Mateo. En el nombre de Jesucristo escrito está: habrás escuchado que los antiguos dijeron, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato, que significa tonto, a su hermano será culpable de infierno de fuego. Y el apóstol Juan dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Por tanto, entonces, no matar significa no enojarte contra tu hermano, no decirle necio a tu hermano, no decirle tonto a tu hermano, no aborrecer a tu hermano, a tu prójimo. Para nosotros, no matar es simplemente no quitar la vida con algún instrumento para matar o con alguna sustancia o en alguna forma. Pero para Dios, que tiene un concepto más elevado de las cosas, no matar entonces tiene muchos significados. Nosotros usamos muchas palabras sinónimas con las cuales nuestra alma es homicida. Una mentalidad homicida no puede entrar al reino de Dios. Y por eso la palabra del Señor dice: los homicidas no heredarán el reino de Dios, sino que tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y esto es entonces que si yo me enojo, por ejemplo, con mi esposa porque movió mis zapatos del lugar, con mis hijos porque movieron la herramienta del lugar, yo ya tengo mi pase directo al infierno. Tenemos que aprender a no enojarnos contra el prójimo. Que si somos comerciantes y alguien ocupó el lugar, en vez de hablar, llegamos con enojo, haciendo berrinche, aventando cosas. Por ese enojo estamos enviando nuestra alma al infierno. Y nosotros usamos de varias palabras que son sinónimos, es decir, que significan lo mismo o cosa muy parecida. Las usamos con gran ignorancia, porque no sabíamos que eso nos estaba mandando al infierno. Usamos en vez de la palabra necio, la palabra terco, la palabra mula. De hoy en adelante sabes que tienes que cambiar tu forma de hablar, que ya no puedes usar estas palabras, porque estas palabras son de las prohibidas por la ley de Dios, explicada por nuestro Señor Jesucristo. Que no puedes usar tampoco palabras que significan lo mismo a fato o tonto, porque nosotros tenemos una cantidad tremenda de palabras que usamos en forma despectiva, en forma prepotente, en forma abusiva, en forma de venganza o de odio. Y es así entonces como tenemos la palabra tonto, estúpido, tarado, tarada, palabras altisonantes como imbécil, pendejo, palabras semejantes. Esas palabras ya no podemos volver a usarlas, porque el que le llama tonto a su hermano o palabra semejante ya es digno de infierno de fuego, dijo Jesucristo nuestro Señor. A todo este conjunto de palabras se les conoce como maldicencia, que es maldecir, mal hablar. Tenemos que dejar de mal hablar. Las palabras soeces, las palabras groseras,
Las palabras altisonantes son precisamente este tipo de palabras que nos hacen de un alma homicida. Y es así entonces como el hombre que está buscando hacer sonar sus monedas, como le llamamos, al hombre o mujer que son muy salsita, al bravucón, al entrón, al que anda viendo con quién echa pleito, precisamente es el que le espera el infierno. Y por muy bravucón, por muy valentón que sea, el infierno lo está esperando, y en el infierno solamente habrá llanto, por muy grande, por muy hombre, por muy mujer que sea. A esto también la palabra de Dios le llama soberbia, altivez, orgullo, porque por orgullo, por soberbia andamos echando pleito, peleando, buscando a ver a quién le ganamos, quién es más fuerte, incluso viendo quién es más inteligente, quién es mejor. Así es como tenemos un alma homicida, una mentalidad homicida, y no nos damos cuenta, y morimos, y nuestra alma no va a descansar, nuestra alma va al infierno, y en el infierno no hay descanso, el sufrimiento es eterno. Día a día el fuego eterno está haciéndote sufrir. El castigo es eterno por tener un alma homicida. Es por esto que estamos comunicándote la palabra de Dios en una concepción mayor, en una concepción más amplia, pues Jesucristo nuestro Señor fue enviado para dar conocimiento, para dar luz a las naciones. Pero nosotros nacimos en medio de un pueblo impío, de un pueblo pagano, formado por la mentalidad de los aztecas, de los mayas, de los chichimecas y de todos aquellos bárbaros que vinieron de España y conquistaron a México, golpeándolo, dominándolo. Esa es la formación cultural que nosotros estamos arrastrando y que nos maldice, y contra la cual tenemos que luchar para no ir al infierno. Una sola oportunidad tenemos, y esa oportunidad es mientras vivimos. En el nombre de Jesucristo te invitamos a reconciliarte con Dios el día de hoy. Porque así como los fariseos y saduceos y el pueblo de la época de Jesucristo tenían los rollos de la ley y acudían cada 8 días, todos los sábados, a estudiar los rollos de la ley, y el pueblo no dejaba de ser impío, es decir, habían caído en la religiosidad, en creer y pensar que se trataba simplemente de una religión, porque leían, escuchaban, pero no aplicaban en aquel tiempo. Recuerda que los fariseos eran hipócritas, eran malvados, eran envidiosos, estaban con su mentalidad en el infierno. Así en este tiempo tenemos Biblias en nuestra casa, pero las Biblias están amontonadas, olvidadas, rechazadas, empolvadas, de que nunca la abrimos, y cuando las abrimos, o cuando vamos a misa, o vamos a los cultos de adoración a Dios, para nosotros la religión es ahí, y fuera no tiene cabida. Nuestros padres nos enseñan a no cumplir el mandamiento, porque te dicen, una cosa es la vida y otra cosa es la fe. Como diciendo, cuando estás en la iglesia, cumple, pero una vez que estás afuera, olvídate. Ponte a transar, ponte a mentir, ponte a engañar, ponte a hacer lo necesario para que seas alguien en la vida. Es decir, para que tengas riqueza, para que tengas grandeza. Ponte a transar. Y la vida, escuchas
tiene muchas justificaciones de hombre. Cuando dice, por ejemplo, hay que transar porque de atrás vienen transando. O palabras más fuertes, dicen hay que chingar porque de atrás vienen chingando. Así de fuerte lo decimos. Así de fuerte lo comunicamos a nuestros hijos. Y de esta manera estamos enviando a nuestros hijos al infierno porque les estamos enseñando a hacer lo que nuestro padre Satanás nos ha enseñado. La palabra de Dios dice pesas justas, precio justo, balanza justa. No dice enseña a tus hijos a transar, a hacer fraudes. El precio de nuestra maldad es pasarla en el infierno eternamente crujiendo los dientes. Dios Todopoderoso y Eterno ha enviado a su Hijo para demostrarnos que lo que Él dice es verdadero. Pero cuando comunicamos la palabra de Dios, encontramos personas que nos dicen, el infierno está aquí en la tierra. Y con esto están creando doctrinas falsas. Porque en el momento en que Jesucristo te dice, tu alma la tienes que limpiar para que no vaya al infierno. Tu alma la tienes que limpiar de pecado para que vayas al reino de Dios. Tú estás haciendo mentiroso a Jesucristo cuando dices, el infierno está aquí en la tierra. Es como decirle a Jesucristo, eres mentiroso, yo soy más sabio que tú. Olvidándonos que Dios envió a su Hijo amado para darnos esa luz, esa sabiduría, ese conocimiento. Y lo dice por medio del profeta Isaías, por su sabiduría justificará mi siervo justo a muchos. Por su sabiduría justificará a mi siervo justo a muchos. Es decir, el Hijo de Dios, Jesucristo, vendría a dar conocimiento a las personas para que una vez conociendo pudieran limpiarse, pudieran hacerse justos. Porque la palabra de Dios también dice, ¿quién se justificará delante de Dios? Nadie puede ser justificado delante de Dios por sí mismo o por sus padres o por sus amigos, sus conocidos. Es decir, si yo te digo está bien tranza, está bien roba, está bien trátalo con dureza, yo no te puedo justificar ante Dios. Te puedo justificar ante mí y ante los hombres, pero ante Dios jamás. Y el juicio a tu alma por el cual serás salvo o serás condenado es delante de Dios y no delante de mí, ni de tu padre, ni delante de tus amigos o compañeros de trabajo. Por esto el consejo de Dios, el mandamiento de Dios, la orden de Dios es lo que tenemos que obedecer. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, nuestro Señor Jesucristo dice, el apóstol Pablo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando escuchaba por primeras veces esa palabra santidad, yo decía, esto está verdaderamente loco, es algo grande que yo no puedo alcanzar, yo no sé cómo voy a hacer para Dios santo, es una locura. Así pensaba un servidor tuyo. Pero después de leer varias veces la palabra de Dios, me encontré con que para Dios santidad significa algo muy sencillo. Para Dios santidad simplemente significa ser obediente a Dios.
Para Dios, santidad significa ser sumiso, ser manso ante el mandamiento de Dios. Porque todos y cada uno de los mandamientos que Dios ha dado son para santificar al pueblo. De tal manera que obedeciendo el mandamiento de Dios, tú estás santificándote, y la santificación entonces es un proceso del cual no debes separarte en toda la vida. Y entonces ponemos este ejemplo para que te sea claro qué es la santificación. Si has tenido una vida de mentiroso o mentirosa y decides, para obedecer el mandamiento de Dios, dejar de mentir, y comienzas a dar frutos dignos de arrepentimiento no mintiendo, estás santificándote. Si eres fraudulento o tranza y comienzas a dejar de ser fraudulento, tranza o engañador, entonces estás santificándote. Si eres ladrón, y la palabra de Dios dice que hasta por un bocado prevaricará el hombre, es decir, hasta por tan solo un bocado, una pizca de algo, ya somos ladrones para Dios. Si dejamos de robar, estamos santificándonos. Si nos gusta levantar falso testimonio, aunque sea de relajo, y decimos: tú dijiste que me ibas a invitar un refresco, y nunca había dicho eso la persona, y dejamos de hacerlo, entonces estás santificándote, estamos santificándonos. Así es como el mandamiento te dice que a la tierra que entres, en Deuteronomio 18, que a la tierra en que entres no hagas como las naciones que Dios ha echado de esos lugares. Dice: no se ha hallado en ti quien practique adivinación, agorero, hechicero, mago, ni quien consulte a los muertos. Y suponiendo que tú eras de esos que participaban en hechicería, en adivinación, en agorería, en consultar a los muertos, y dejas de hacerlo, entonces estás santificándote, estás limpiando tu alma, estás preparándote para ir al reino de Dios si la muerte te sorprende. Y nuestra esperanza está entonces en luchar toda la vida por limpiar nuestra alma día a día, ir cada día más, cada momento más, limpiando nuestra alma. Porque la palabra de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, dice: el que persevere hasta el final tendrá la corona de la vida. Ahí está la fuente de nuestra esperanza, en que luchando día a día por ser más limpios del alma, por santificarnos cada día más, luchando día a día por abandonar el pecado y hacer o dar frutos del Espíritu, entonces Dios nos premie con la corona de la vida. En el libro de Apocalipsis, Jesucristo nuestro Señor lo dice de otra manera también impresionante. Dice que los que estén con Él serán llamados, elegidos y fieles. Fieles a Jesucristo, fieles a su palabra, fieles al mandamiento, fieles al cumplimiento del mandamiento. Serán llamados fieles. Por este motivo, sin importar si eres católico, cristiano, judío mesiánico o de alguna otra denominación, te exhortamos, te invitamos a ser fiel a Jesucristo, fiel a su palabra, fiel al mandamiento. Y como la memoria, como la inteligencia no nos alcanza para abarcar todas las cosas que Dios ha mandado, entonces es indispensable cumplir otro conjunto de mandamientos de Dios. Y Dios te manda leer la Biblia todos los días, comunicar lo que has leído a tus hijos, a los que habitan en tu hogar,
a los que encuentras por el camino. Te manda a congregarte de ser posible todos los días para participar de los cultos de adoración a Dios, en donde tú escuchas lectura de la palabra de Dios, en donde tú a la vez lees la palabra de Dios, meditas en la palabra de Dios, alabas a Dios, haces oración. Son momentos de relación íntima con Dios. Esta es la virtud del culto de adoración a Dios, que mediante la asistencia a ellos, tú sostienes una relación íntima con Dios. Te invitamos entonces a leer la Biblia, a comunicar lo que leíste, a alabar a Dios, a hacer oración, a congregarte en los cultos de adoración a Dios y a comunicar la palabra de Dios, porque es una obligación que Dios ha impuesto por encima de cualquier consideración personal. El apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 2, retoma, sintetiza, vuelve a mencionar el mandamiento de leer la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo escrito está. Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios tomada de la Biblia. Como niño recién nacido, quiere decir que leas varias veces al día la Biblia, que tomes varias veces leche espiritual no adulterada al día, como lo hace un bebé recién nacido. Cada 3, cada 4 horas, cada vez que llora, la mamá le da pecho, la mamá le da mamila. Así tú, llena tu espíritu de leche espiritual, llena tu alma de leche espiritual varias veces al día. Escuchando alabanza, siguiendo la alabanza, escuchando la palabra de Dios, leyendo, estudiando, meditando. Este mismo mandamiento lo encuentras en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, cuando Dios le dice a Josué: no se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Habla sobre todo de la prosperidad espiritual, porque muchos creyendo hacer lo bueno hacemos lo malo, porque muchos por ignorancia de la palabra de Dios estamos en medio del pecado, porque muchos por obstinación seguimos en el pecado. Obstinarnos es cuando ya sabemos que está mal, pero por orgullo o por algún otro motivo seguimos haciéndolo. Alabar a Dios es algo tan importante que el rey David le decía a Dios: 7 veces al día te alabo, aún a la medianoche me levanto para alabarte. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y cuando tú estás en el culto de adoración a Dios y alabas a Dios, tú sientes verdaderamente cómo está la alegría que viene de Dios. No la alegría del mundo, no la alegría por tener un carro, por tener unos zapatos, por tener algo, sino la alegría que viene de Dios. Quisiéramos pasar platicando más y más de las cosas de la salvación, para que te dieras cuenta que en realidad estás en un grave peligro, el grave peligro de ir al infierno y sufrir eternamente. Si aquí entonces lloramos, lamentamos, gritamos de dolor por cualquier cosa que sufrimos, ¿qué será estar en el infierno? Pero no tenemos la capacidad más que de comunicarte la palabra
y decirte que un día el Señor, grande y maravilloso, se manifestó en nuestras vidas, en la vida de un servidor tuyo, y desde entonces sabemos que hay un Dios. Yo era rebelde como tú, yo era incrédulo como tú, pero un día Dios se manifestó en mi vida y me dio un testimonio impresionante de su existencia. Me dio prueba de que existe, me comprobó que existe, y el día de hoy por eso estamos aquí intentando atraer tu atención para que atienda las cosas de la salvación. Porque vivimos en un mundo entregado al amor a la riqueza, el amor a la comodidad, el amor a las cosas nuestras, a la grandeza. Se nos olvida trabajar por nuestra salvación. Se nos olvida trabajar, esforzarnos y hasta sufrir por nuestra salvación. Y lo que hacemos es trabajar, esforzarnos y sufrir por hacer más riqueza, por hacer más bienes materiales. En el nombre de Jesucristo te dejamos esta palabra. Ante todo te rogamos que nos disculpes por el sonido, pero recuerda que no siempre lo hacemos, pero que lo hacemos también por tu bien. Porque habría que hacernos una pregunta: ¿qué mal te ha hecho Jesucristo que nos ha enviado a comunicarte, a recordarte que tienes que sacar tu alma del infierno, allá donde sufrir tanto será tan fácil y tan difícil salir de él? Hoy solamente podemos darte unos elementos para reflexión, pero es a ti a quien te toca buscar de Jesucristo. Es a ti a quien te toca esforzarte, mover los pies para ir a la congregación, para bautizarte en agua y en espíritu, porque dice la palabra del Señor: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no nazca de agua y de espíritu no verá el reino de Dios. Y te podemos asegurar algo: Jesucristo no es mentiroso. Si Él dice que si no naces de agua y de espíritu no verás el reino de Dios, el que habló es el verdadero. Si Él dice que si no naces de agua y de espíritu no verás el reino de Dios, recuerda esa palabra impresionante: en su boca no fue hallada mentira. Y en el capítulo 14, versículo 6 del libro de Juan, recuerda esa palabra de Jesucristo nuestro Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, obedece a Jesucristo para que puedas entrar al reino de Dios, porque Jesucristo no es mentiroso. Nacer de agua y nacer de espíritu es necesario para poder entrar al reino de Dios. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro te dice que nacer de agua y de espíritu es ser bautizado en agua y en espíritu, y que entonces creas y te bautices en agua para arrepentimiento y perdón de pecados, y que recibirás el don del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te dejamos el recordatorio. Mil disculpas por lo fuerte del sonido, pero tu alma estará agradecida si es de las que llega a entrar al reino de Dios, porque por una palabra fuerte como esta puedes convertirte, buscar la salvación y darte cuenta que fue más grande el beneficio que el perjuicio de un sonido alto. En el nombre de Jesucristo, bendito seas, bendita seas. Recuerda también reconciliarte con tu hermano. En el capítulo 7 de Mateo te lo dice, 6 o 7 de Mateo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial, vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará sus ofensas. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y el razonamiento es el siguiente: ¿cómo podrás entrar al reino de Dios si no le perdonas a tu hermano, a tu prójimo, la ofensa que un día te hizo?
En el nombre de Jesucristo, reconcíliate no solamente con Dios, sino también con tu hermano. Amén. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Estamos en un cruce de caminos, en un crucero. Entonces, hacia el frente está, o según ese camino, para Roca Partida. Hacia la derecha, entonces es a un lugar que le llaman Manantiales. Hacia la izquierda es saliendo para la carretera que va al puerto de Veracruz, de San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, hacia Veracruz. Y hacia atrás debe ser continuación del pueblo, parte del pueblo. Y bueno, de acuerdo con lo que entendemos, debemos haber alcanzado entonces mínimo unos 250 metros hacia el frente. Estamos hablando de entre 2, 3 y hasta 4 cuadras, depende del tamaño. Y ponle que fueran mínimo 70 metros hacia los lados y hacia atrás, estaríamos abarcando una cantidad de casas como aproximadamente unas 150 casas. Si consideramos que es una hora en la que apenas está la gente moviéndose, levantándose, estaríamos hablando de 150 por 4 habitantes por casa. Estaríamos hablando de mínimo 600 personas escucharon la predicación del día de hoy en esta comunidad que se llama La Nueva Victoria. La Nueva Victoria. Cerca de la playa, en el camino ya se observaba el mar y siguiendo hacia adelante vamos a observar el mar. Hasta llegar pues a Roca Partida, es una playa de San Andrés, del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Enseguida hay otras playas del municipio de Catemaco. El día de hoy es sábado 25 de enero del año 2020 y mi nombre es Antonio Alberto Beltrán López, originario de Ixtapan de la Sal, Estado de México, y actualmente vivo en Coatepec, Harinas, Estado de México. Desde allá hemos venido hasta este lugar por instrucción del Señor y parte para comunicar la palabra de Dios y realizando algunos gastos mediante la compra y venta de algún producto de la zona de donde somos originarios o de aquí mismo, de la zona de Veracruz. En el nombre de Jesucristo, bienvenido seas nuevamente. En el nombre de Jesucristo, bendito seas.